Buenas tardes, compañeras, compañeros, gente que no ha venido nunca o gente que ha venido más veces. Aquellos que en alguna ocasión se han sentido motivados por las charlas que hemos realizado hace tiempo, o aquellos que se sienten motivados en la actualidad por lo que está pasando. ¿De acuerdo? Tanto a nivel autonómico, con la derogación en Cantabria de la Ley de Memoria Histórica, como lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, o con el poco brío que se da desde estatal a llevar a cabo todo lo que en un principio se había planteado como de cumplimiento de ley. Esta mesa es peculiar porque vamos a mezclar dos conceptos que son parecidos, se superponen en algunas épocas históricas y sin embargo ahora los encontramos más distantes: república y memoria. Hemos intentado aunar de una manera original las dos vertientes de la misma palabra, ¿vale? Porque estamos más habituados a escuchar memoria histórica, pero sí que es cierto que lo que vamos a hacer hoy es establecer un puente visage, que se dice en francés, extraño, pero que lo vemos a diario en los medios de comunicación. Tenemos por un lado a nuestra querida Amparo Sánchez, que nació en 1938, y no lo digo como una indiscreción, sino como un mérito auténtico, de que esté aquí mostrando lo que fue en su momento el éxodo tan triste de los republicanos. Por eso se le llamó Niña del Exilio, y nació en Barcelona, como podía haber nacido en Valencia, puesto que estaban empujando las tropas franquistas y falangistas sin ningún comedimiento, de la manera más brutal y más triste, toda la costa mediterránea, hasta expulsarlos. De un campo de concentración fue a otro, porque lo que en un principio pensó que Francia iba a ser la tierra de la libertad, acogió, ya lo sabéis, a los españoles en distintos campos de concentración que eran pura playa, expuestos a ir a los vientos, al frío del mar, a las epidemias. Luego fundó asociaciones en Francia, que ella lo dirá, y en la actualidad es la delegada de AGE en Francia. Colabora muchísimo con España, con AGE, y da muchísimas charlas docentes en institutos de Cantabria, ¿vale? Y en otros sitios donde le demandan. En la desbandada también ha estado presente. Y es una persona que mientras tenga, yo creo, un ápice de energía, va a seguir dándole, aunque en su maleta lleve 20 kilos de medicación. Sergio, ¿no? Bueno, después tenemos a la otra pata, pero la otra pata en el sentido, digamos, de mobiliario. Y tenemos la actualidad, lo que en realidad debiera pasar para que España se convirtiese en una república, de dar el paso. Va a hablar de un tono mucho más realista, porque él sabe lo que hay. Pertenece a la ejecutiva de Podemos, es todo un jefe, o sea, hace lo que se puede. José Luis Rodríguez, que nació... ¿Te he cambiado el nombre? Bueno, vale. La manera aparece por aquí. ¿Me imaginas que aparece el original? Vale, perdón. Vale, Julio, perdona. Y todo por querer dar los dos nombres, ¿eh? Es Ourensano, nació en el 48, que tampoco significa nada, pero sí que da indicios de toda su trayectoria, de su buena trayectoria, en un área tan anómala, considerado desde el punto de vista de la memoria, como puede ser el ejército, que no nos imaginamos que una persona vinculada y tan enraizada en este mundo pudiera dar un giro de 180 grados y ser uno de los pilares de Podemos. Exmilitar, y en la actualidad es responsable de paz y seguridad. Y después tenemos la tercera barandilla del puente, que es Alfonso Garza. Es un personaje autodidacta, ecléctico, que le gusta muchísimos tipos de música, que ha escrito una frase muy bonita que a mí me encanta, que no sé si será tuya o de Lorca, es: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero.
casi te la chapo a ti, pero es preciosa, es preciosa. En el sueño, en el sentido de que todos desearíamos que llegase a la República. Y flota sobre nosotros, y a veces las ansias nos hacen perder un poquitín el sitio donde estamos, las limitaciones que tenemos. Hizo una canción muy bonita, de la cual solo voy a leer el primer párrafo porque me ha dicho que no le haga spoiler. Republicaré esta canción cuando el pueblo recupere su memoria y el pájaro negro sea enterrado en el campo de infamias de la historia, cuando caigan todas las coronas y los palacios sean ocupados. Con K. Bueno, pues con estos tres personajes... Hola, buenas tardes. Ante todo quiero decir que mi educación es francesa, entonces perdonad, pero he escrito para no perderme con la lengua castellana, que es mi lengua materna. Bien, esta mañana en un acto ciudadano de fraternidad con el pueblo palestino, hemos manifestado nuestra más firme condena por el genocidio allí cometido. Uno más en la larga historia de la humanidad, porque por desgracia, como decía Bertolt Brecht, aún es fecundo el vientre de donde surgió la bestia humana. Yo desde aquí quisiera invitaros ahora a desligarnos del torbellino de noticias que se nos abaten sobre nosotros día tras día, sin dejarnos el tiempo de reflexionar, de pensar y de medir sus contenidos. Algo como una invitación a tomarnos la pausa necesaria para una reflexión sobre el tremendo resurgimiento del fascismo, no solo aquí, sino en Francia y en el mundo entero. Y así plantearnos en un va y viene entre ayer y hoy, perdona, me he perdido, entre ayer y hoy, anotando similitudes entre sí y ayer, similitudes que se traen resabios nauseabundos que interrogan e inquietan. Os propongo, pues, entrar de vivo en el tema partiendo de mi propia experiencia de vida, valga esta para recordar la fragilidad de toda democracia y las tragedias que traen las guerras y los traumas de por vida que conllevan. Bien. Cada historia personal es una experiencia íntima y universal a la vez. Íntima porque determinada por los múltiples factores ligados a nuestro propio entorno, y universal porque inscrita en el espacio y en el tiempo de la sociedad en la que es engendrada. La mía, relatada en primera persona como testigo y actor directo de unos tiempos preñados de tragedias humanas, clavados en la memoria colectiva de este pueblo, viene pues a ser la de miles y miles de niños republicanos que igual que yo entonces se vieron envueltos en el drama de una mal llamada guerra civil que iba a convertir nuestras vidas, nuestras jóvenes vidas, en destino cruel.
unos 75.000 niños, hijos de padres republicanos, salieron de España por causa de guerra. La mayoría de ellos arrastrados al destierro en el dantesco éxodo de febrero del 39. 75.000 vidas inocentes cortadas brutalmente de sus raíces, algunas desde la cuna mismo, seres pequeños bamboleados con dureza al alba de su vida por los vientos malos de la historia, niños esparcidos por duros caminos de exilios y condenados a vivir una infancia sin infancia. Cientos y cientos de miles de niños, y yo con ellos, brizna de paja en la historia atormentada del siglo XX. Era febrero. Llovía y un viento huracanado bajaba del monte Canigú, cubierto de nieve, azotando sin compasión las interminables columnas de refugiados que en los albores de un cruel e imborrable año 1939 se iban amontonando a los pies de una frontera cerrada. 500.000 personas al asalto de los Pirineos, civiles y militares de la España republicana, milicianos, los últimos del ejército del Ebro, dantesca caravana de luto y dolor que la aviación fascista vino ametrallando hasta las mismas puertas de Francia. Triste y desgarradora imagen de un pueblo derrotado en busca de asilo. Hombres y mujeres rotos de fatiga, abatidos, con el alma hecha pedazo y los pies destrozados por las piedras de los caminos, con la mirada fija en la nada del horizonte. Adultos curtidos en las 1000 batallas de la vida que miden ahora la amplitud del drama y el precio que hay que pagar por un sueño derrotado al que nunca van a renunciar. Ancianos exhaustos, mudos de pena, estoicos, han andado el camino con los labios apretados, sin quejas ni gemidos. Heridos, muchos, con vendaje de mala fortuna, palos sirviendo de bastón y ramas de árboles por muleta, para arrastrar cuerpos deshechos, con trapos sucios cubriendo heridas abiertas por donde fluye la sangre. Y niños, claro, cientos y miles de niños en brazo, andando, agarrados de la falda de una madre o de una abuela, o subidos en una mula. Era ayer, pero también es hoy, tanto las imágenes que nos llegan, por desgracia, se parecen. Ayer, democracias que presumían de ser patria de los derechos humanos encerraban niños inocentes orillas del Mediterráneo sobre las arenas inhóspitas, desnudas, frías y mojadas de unos campos de concentración cercados de alambradas de púa. Argelès-sur-Mer, tu campo de concentración queda anclado como una espina dolorosa en las tiernas carnes de una infancia perdida. Arenas de Argelès, arenas de triste memoria, crudas, heladas, empapadas de lluvia,
azotadas de tramontana, ni techo ni abrigo, la arena por cama y el cielo por manta, frío, hambre, miseria y dolor, hacinamiento, promiscuidad, ni higiene ni agua potable, piojos, sarna, falta de médico y de medicinas, llantos de niño, madres de pecho seco y manos vacías, garde móvil y tropas coloniales, senegaleses y morros a caballo, turbantes al viento, aceros de espadas descubierto y alambrada de púas, temblor de mujeres, miedo y espanto. Ale, ale, amenazaban los matones. Ale, ale, silbaba el viento. Arena y viento, ojos y boca de arena, arena y viento. Noches de frío, de miedo, de angustia y de pasos furtivos. Cuadriláteros de castigo, noria de hombres maniatados ejecutando una gimnasia obligada bajo la luz helada de la luna. Ale, ale. Hombres de rabia oscura y puños apretados. De aquí nadie se escapa. Presos, peor que presos de guerra. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Presos todos. El Mediterráneo por horizonte. Las olas frías de febrero y el mar furibundo por única salida, por única salvación. Violaciones, llantos de mujer en los rugidos del mar. El mar, la locura y el mar. Por lo menos 76 niños, algunos con tan solo meses, han muerto de frío y de hambre en los primeros días de nuestro encierro en ese campo de concentración, el primero de los campos que por desgracia nos tocaría conocer. Yo tenía entonces un añito, un año solamente. Argelès-sur-Mer, La Tour de Carol, Saint-Laurent de Cerdan, Collioure, Saint-Cyprien, Barcarès, Agde, larguísima es la lista de los albergues que Francia nos reservó. Campos de concentración, cárceles, edificios derruidos. Triste el recuerdo de los agravios sufridos. Infinito el sufrimiento, profundo el trauma. Yo era muy niña aún cuando presa con ellos entre las crueles alambradas del campo de concentración de Argelès, compartía la misma triste suerte que los adultos. Demasiado joven para recordar el rostro de aquel desalmado que se adueñó del anillo de mamá, su anillo de casada, a cambio de un poco de leche para mí, o de aquel otro que le compró a mi padre, compró entre comillas, claro, mi padre, teniente de asalto, su cazadora de cuero por un puñado de azúcar. Demasiado joven, pues, para recordar los crueles mordiscos del hambre cuando retuercen las tripas y dejan los cuerpos abatidos. Demasiado joven para recordar el sabor de los chupetes que me hacían con trozos de tela arrancados al faldón de la camisa de mi padre, en los que ponían una pizca de ese azúcar tan caramente
adquirida y que mojaban con el agua insalubre del campo antes de ponérmelos en la boca cuando yo gritaba de hambre. Demasiado joven para recordar el frío crudo de febrero y el hambre negra de los días sin alimento. Tampoco la humillación de los padres, la angustia y el miedo de las madres, pero todo sigue vivo, marcado de por vida en la memoria dolorosa de los refugiados, como en la carne de los niños que vivimos ese episodio. Demasiado joven para recordar, no tengo recuerdo personal de ese tiempo oscuro de sufrimiento y desamparo, de desprecio y crueldad en que hombres y mujeres civilizados se acercaban a las alambradas del campo de Argelès y desde ahí, como si de un zoo se tratase, nos tiraban mendrugos de pan duro, llenándose los ojos del triste y turbio espectáculo de las riñas que así provocaban entre los refugiados hambrientos. No lo recuerdo y sin embargo aún me duele, como a perros nos tiraban mendrugo de pan como si fuésemos perros. Hay heridas que son muy largas de curar. Tampoco guardo imágenes personales de ese día maldito entre todos en que instituciones despiadadas dictaron separar a las familias, provocando así nuevas tragedias, añadiendo, si cabe, más dolor al dolor. Pero hoy todavía, 87 años después, heridas lejanas siguen condicionando mis días y empañando mis noches. Ese día, un día de abril del 39, sombrío entre todos, mujeres y niños fuimos sacados de manera brutal y totalmente indiscriminada del campo de Argelès, subidos por fuerza en camiones entoldados que enseguida salieron con destino desconocido. En uno de ellos estaba mamá conmigo en brazos y también mi abuela materna, que al ver cómo se llevaban a su hija, se había agarrado de su falda. Cuando pienso en el terrible trauma de esa saca salvaje, de ese rapto brutal y del largo viaje sin visibilidad a lo que fueron sometidas, no encuentro palabras capaces de expresar el sufrimiento de esas madres con sus niños. Se las habían llevado del campo de concentración sin dejarlas ni siquiera despedirse del padre, del marido o de sus seres queridos, si es que los tenían, y sin saber si volverían a verse un día. Nadie se molestó en decirles a dónde se las llevaban. Nada, ni una palabra que hubiese podido atenuar el dolor de la ruptura. Se sentían perdidas, abandonadas, enfrentadas al más incierto porvenir, sin entender ni hablar la lengua de ese país que tan mal las trataba. ¿Qué iba a ser de ellas y de sus hijos queridos? Los camiones entoldados
descargaron su mercancía humana en la estación de ferrocarril Matabiau de Toulouse, a unos 250 kilómetros del campo de concentración de Argelès. Las hicieron subir en un tren de mercancía que quedó estacionado toda la noche en una vía después de bien cerradas todas las puertas. La noche fue larga y penosa. Los niños lloraban, reclamaban. Ellas no habían comido ni bebido en todo el día. Antes de cerrar las puertas del tren, les habían dado un poquito de leche para los bebés agarrados a sus pechos vacíos. A la mañana siguiente, el tren emprendió su marcha. ¿Hacia dónde? Esa vez tampoco nadie se molestó en informarlas. ¿Cuál iba a ser su destino? Indefensas, con sus niños sufriendo con ellas en ese tren de angustia y agonía. Para mi abuela, mamá y yo, nuestro destino iba a ser un nuevo campo de concentración, le Camp du Clocher, a Guéret, en el departamento de la Creuse, a más de 700 kilómetros del campo donde había quedado mi papá. Y después, en septiembre del 39, nuevo destino, esta vez la cárcel de Aubusson, una vieja cárcel desafectada cuyos últimos inquilinos habían sido los presos alemanes de la Primera Guerra Mundial, del 14-18. En septiembre del 39, cuando Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, las nuevas instrucciones que llegan en los campos de concentración van a endurecer aún más, si cabe, las condiciones ya de por sí muy duras de los refugiados españoles y demás extranjeros que se encontraban entonces en territorio francés y que eran considerados, igual que los españoles, como indesirables, indeseables. Vuelven pues camiones entoldados a los campos de concentración y vuelven a cargar refugiados peligrosísimos, es decir, mujeres y niños desnutridos e indefensos. Allí, en Aubusson, en esa vieja cárcel de muros espesos y mugrientes, de puertas infranqueables cerradas a cal y canto, fueron encerrados 65 mujeres y niños españoles que no eran ni presos de guerras, ni criminales, ni bandidos. Allí, noche tras noche, el correr y descorrer de los cerrojos, el tintineo de las llaves manejadas por los guardianes, aumentaba la angustia de las presas y el trauma de los niños. Allí, madres e hijos sufriendo encierro, hambre, frío, miedo y asco, dormían apretados unos a otros, mientras ratas, enormes como conejos, recordaba mi mamá, se paseaban sobre los cuerpos tendidos en la paja húmeda y maloliente de las celdas. Allí, en una celda fría, murió Manolín una noche, falta de cuidado médico. Manolín, de 4 añitos, cuerpecito tristemente sacrificado, solito en una celda llena de mujeres rotas de dolor,
gritando socorro entre los muros sordos e insensibles de la cárcel. Mujeres llorando de impotencia, de rabia y dolor frente al niño que se estaba asfixiando. Madres golpeando a puñetazo crudo las recias puertas de la celda hasta romperse los dedos de las manos. Unas manos ahora dañadas, deshechas, sin fuerza ya después de esa larga noche de agonía, pero que mañana, cuando vuelvan los guardianes encargados de vigilarlas, todas alzarán sobre ellos, golpeándoles con toda la fuerza bruta de un dolor sin límite. Allí, en la cárcel de Aubusson, cumplí yo 2 añitos. Fue ayer y es hoy. Poblaciones desplazadas, campos de concentración y el Mediterráneo convertido en la mayor fosa común del mundo. De campo de concentración en campo de concentración y de guerra en guerra, entre sufrimiento, miseria, racismo y xenofobia al cotidiano, los traumas se ahondan, pero la memoria crece y se ensancha, se hace cada vez más segura, más certera, adquiere claridad, permite entender con mayor lucidez hechos de una historia que otros relatarán a su manera. Entonces es cuando, de alguna manera, esa memoria se vuelve peligrosa para el poder que sea blanco, negro, rojo o verde. La memoria es peligrosa. Yo tenía 6 años en 1944 cuando junto a mi madre vi unas columnas de camiones alemanes pasar por la carretera nacional, detenerse en el cruce que llevaba a la campiña en donde estábamos escondidas y fusilar allí mismo, a corta distancia de nuestro escondite, a 2 hombres y una mujer. Lo recuerdo todo perfectamente. Los disparos terroríficos, la angustia y el sufrimiento en los ojos de mi madre y mis llantos desesperados, porque mi padre iba preso en ese camión de rehenes que los alemanes se llevaban con ellos en su retirada hacia el norte de Francia. Mi padre, guerrillero en Francia, miembro de la UNE en el 14 Cuerpo de Guerrilleros y teniente de FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, el movimiento que fundó De Gaulle. Mi padre, como cientos de republicanos españoles, luchó en los maquis de Francia contra el invasor alemán, el mismo enemigo nazi que habían combatido en España, pagando con cruces, si es que se puede decir, el vergonzoso asilio que Francia, patria de los derechos humanos, que, igual que la nuestra, tenía inscrito en el frontón de sus edificios liberté, égalité, fraternité, reservó a los refugiados españoles considerados indesirables, como decía antes. Traumas de la infancia que el cuerpo conserva en lo más secreto del ser, o memoria consciente, vivida y recordada en carne viva. Todo está ahí. Todo deja huellas profundas que no dejarán de interferir con más o menos peso
en la vida y en la personalidad futura de cada ser. Lo digo por experiencia, y al decirlo pienso con tristeza y afecto a los niños de África, de Palestina, de Libán, de Ucrania, de todos esos lugares del planeta cada día más numerosos, en donde imperan los intereses geopolíticos de un capitalismo cada día más ultra, o la locura de algún dictador o autócrata degenerado como los que hoy abundan tanto, por desgracia. ¿Cómo, siendo niño de la guerra y del exilio, sobrevivir a traumas de tal amplitud? ¿Cómo construirse? ¿Cómo asumir esos traumas y llegar mañana a ser hombre, ciudadano capaz de razón y capaz de no sucumbir a la tentación de un retorno a la barbarie? Mañana, ¿qué harán los niños de África, de Palestina, de Libán, de Ucrania y todos los niños del mundo hoy maltratados, triturados, cuerpo y alma? Mañana las generaciones futuras nos juzgarán. ¿Qué imagen de nuestra sociedad vamos a dejar en la historia? Los niños son como esponjas, absorben todas las emociones de la infancia, lo vivido, lo sentido, lo sufrido, lo interiorizado, lo oído, lo callado, los sentimientos de abandono, de ruptura, de pérdida, de vergüenza, de culpabilidad. Todo cala en ellos hasta lo más profundo. Todo queda impreso en las carnes jóvenes cuerpos como en lo más íntimo y secreto del subconsciente. Guerras, exilios y desplazamientos forzosos de población, cada hecho en sí es un shock emocional violento, es un desgarro, una amputación cruel, un verdadero trauma en el sentido de herida profunda con fractura, o sea, de ruptura, de quiebra en el interior del ser. Y ese trauma, esa quiebra, es lo que sufrieron ayer miles y miles de niños republicanos. Es lo que están sufriendo hoy otros miles y miles de niños inocentes, víctimas de la locura de los hombres. Hoy, un regusto amargo, un resabio en la boca, mientras en las pantallas de nuestra modernidad van desfilando imágenes insostenibles, imágenes que no son imágenes, que son vidas humanas destrozadas, seres de carne y hueso, triste espejo de un trauma arrastrado a flor de piel en la memoria dolorosa de nuestro ayer. Nadie se cura jamás de su infancia. Nadie sale indemne de ese periodo de la vida en que se juega en gran parte nuestro futuro como ser humano, porque ahí es cuando está en construcción el adulto, el ciudadano, el hombre de mañana. Y hoy, con esa cruel ironía que suele a veces reservarnos la historia, la actualidad nos vuelve a tirar hacia atrás, hacia lo más sombrío del ayer, en una misma y siniestra cita con el fascismo que nos provoca náuseas y sentimientos de rabia frente a potentes democracias que hoy, igual que ayer, con la mirada egoístamente puesta
solo hacia sus intereses geopolíticos exclusivos, dejan cometer genocidios y perpetuarse dramas y tragedias humanas a lo largo de una historia que ellos mismos revestirán de argumentos en los que ya nadie cree. Pero no valen ni las apuestas ni las instrumentalizaciones de la historia. Mañana será hija de hoy. Es tiempo, pues, ya de pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Tiempo de que los derechos humanos sean una norma de aplicación universal. Tiempo a pensar las democracias. Urge. El viejo mundo se muere. El nuevo mundo tarda en nacer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Con esa reflexión de Gramsci, escrita en una de las numerosas cárceles por las que pasó, terminaré aquí mi intervención. Gracias por haberme escuchado y gracias mil a Elsa por su ejemplar compromiso humanista y su fiel amistad. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué? Tremendo el testimonio de Amparo, muchísimas gracias. Nos has emocionado y lo difícil es ahora hablar de realidad, hablar del futuro. La verdad que me ha recordado algunos de los libros que te comentaba antes, los que yo me he educado, que es de la historia de la Guerra Civil Española. Había un libro de Ronald Fraser, de la historia oral de la Guerra Civil Española, que decía: recuérdalo tú, recuérdalo a otros, de Cernudo. Y yo creo que tú nos has recordado lo importante que es las historias individuales, y tú nos has contado un testimonio verdaderamente tremendo de lo que es historia, lo que es memoria, y lo terrible que son las guerras, pero lo terrible que son también las posguerras. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en los tiempos que estamos viviendo ahora. Las guerras no empiezan con el primer disparo, tampoco acaban con el último, porque lo más terrible son las posguerras. Muchísimas gracias, Amparo. Ya no sé qué decir. Yo creo que ahora es muy importante, hablando de un poco del título de la mesa, que es Republicanemos, hablar de República. Creo que es aún más importante en los tiempos que vivimos, porque hablar de momento republicano es hablar de momento democrático. Y yo creo también, como decía Julián Vita, que hablar de república también es una necesidad. Y creo que estamos en esos momentos en los que hay que hablar y mirar hacia el futuro. Y yo creo que la primera clave es poner las cosas en su contexto y hablar, como tú decías, también un poco de la etimología de las palabras. Hablamos un poco se habla mucho de memoria, pero hay gente que nos engaña y nos trata de tergiversar esas palabras. Memoria no es únicamente mezclar guerra civil, mezclar república, mezclar los 40 años de dictadura. Y hay gente que nos quiere trasladar ese momento. Memoria es lo que tú has hecho, y muchas gracias otra vez por recordarnos. Porque memoria, la etimología de las palabras, el neoliberalismo trata de gastarlas y de robarlas. Cuando hablan de libertad, cuando hablan de individuo, cuando hablan de memoria, cuando hablamos de muchas cosas, cuando hablamos de república, porque república estamos hablando de res pública, estamos hablando de la cosa pública, de lo público. Y yo creo que eso es lo importante en estos momentos, más que hablar de un régimen contra otro, más que de hablar contra la monarquía, hay que hablar de lo que es importante, de lo que es nuestro, que es de la cosa pública. Por eso cuando hablamos de república, hablamos de sanidad pública, hablamos de educación pública, hablamos de un Estado laico real, hablamos de muchas cosas importantes que están en poder del pueblo y en poder de la soberanía. Y ese es el futuro al que tenemos que mirar y en el que somos poderosos como democracia que somos. Cuando no se trata únicamente
de hablar de república en contra de la monarquía, hay que hablar de lo que es lo racional, hablar de la cosa pública y hablar de lo público, y eso es lo que nos está robando el neoliberalismo. Tenemos en nuestra democracia, en nuestro sistema, hay temas tabúes, hablamos en los que es fundamental por lo pelear. Muchas veces nos llevan a lo concreto en vez de llevarnos a lo estructural. Y cuando hablamos de república estamos hablando de largo plazo. Estamos hablando de una reforma fiscal integral, porque queremos reducir la desigualdad y queremos que paguen los que más deben, los que más ganan. Cuando hablamos de derechos, hablamos de derecho a la vivienda, hablamos de derecho a la sanidad, pero cuando ellos hablan de derecho a una religión, quiere que el Estado se la pague. Estamos hablando de una iglesia que no hemos sido capaces todavía de romper un concordato, y estamos hablando de una estructura ancestral que necesita el dinero del Estado. Cuando hablamos de un estamento, cuando hablamos de militarismo, cuando hablamos de antimilitarismo, yo siempre lo defino como lo contrario al militarismo, que es utilizar el régimen militar para hacer política. Cuando hablamos de los grandes lobbies, hablamos del lobby del complejo militar industrial, que es lo que nos están llevando. Luego, cuando hablamos de república, estamos hablando de repartir la riqueza. Estamos hablando de una reforma fiscal integral. Cuando hablamos de un Estado laico, estamos hablando de que no haya una institución ancestral, como es la Iglesia, como es la monarquía, que utiliza nuestro dinero. Y cuando hablamos de complejo militar industrial, estamos hablando de una manera de hacer política que no pasa por gastar en armamento, sino que pasa por invertir en paz. Yo creo que esos temas son fundamentales y son algo que hay que llevarlo claramente en el tema republicano. Por eso a mí me importa mucho hablar de lo público, de la cosa pública, y eso es hablar de república. Y ese es el relato que tenemos que instalar en nuestra sociedad y no el que nos quieren llevar. Porque cuando voy a hablar de mi asignatura, cuando hablábamos de Podemos y cuando hablaba de nuestro programa, era un programa socialdemócrata moderado, porque decíamos que queríamos llevar la presión fiscal, acercarnos a la media europea, acercarnos. O sea que la presión fiscal, el dinero que había en nuestro país era muy inferior al que había en la media europea. Y lo que proponíamos es irnos acercando progresivamente a esa reforma fiscal. Eso ha tenido el enfrentamiento de todo el mundo, y cuando ahora se habla de poner impuestos a los ricos, a las energéticas y demás, parece una revolución, y eso es el chocolate del loro. Cuando estamos hablando de se instaló la democracia que venía de una dictadura ancestral en la que estaba refugiada la Iglesia, se habló de derogar el concordato. Derogar el concordato era quitar los privilegios a una Iglesia que el Estado la financia con 11.000 millones de euros todos los años, pagando. No pagan impuestos, pagamos todas las enseñanzas, pagamos los salarios a los curas en el ejército, en las Fuerzas Armadas y en los hospitales. Eso es algo que es anticonstitucional. Es algo que pasa y no está en el debate, político. Y cuando hablamos del gasto en armamento, es un debate que no se abre nunca en la sociedad. Hablamos de sanidad, hablamos de educación, pero no se habla del gasto militar, que encima es un gasto opaco. Cuando se habla de los presupuestos de defensa que han crecido, que es de alrededor de 12.000 millones, no se habla de que el gasto real, según institutos de investigación como el SIPRI, es de 27.000 millones de euros. O cuando hacen otros estudios, incluyendo lo que se gasta en otros ministerios, se llega hasta 48.000 millones de euros. Eso significa que gastamos un 30% más, según el SIPRI, de lo que se dice en los presupuestos, o un 400 más de lo que es la realidad. Ese es un debate que está opaco y que está escondido. ¿Por qué está escondido? Porque si sale al debate público y aplicamos la racionalidad, estaría en contra de toda la población. Si sale el debate de cómo se financia a la Iglesia, sería un debate que sería probablemente polémico y entraría en debate. Eso es hablar de lo público, eso es red pública, y eso es lo que propugnamos para que una república que queremos en el futuro. Este es un debate que está escondido a la sociedad, y lo único que propugnamos es que
Si hablamos de una democracia consolidada, democracia, volviendo a la etimología de las palabras, es el poder del pueblo, es el pueblo quien tiene que debatir y quien establece las prioridades en lo que se tiene que gastar. No sale nunca este debate de cómo es nuestra seguridad, por qué financiamos a la Iglesia o por qué no tenemos una reforma fiscal integral. 3 temas en que únicamente aplicando no hay que ser experto, ni experto en armamento, ni experto eclesiástico, ni experto en Hacienda. Es aplicar el sentido común. Es un tema de establecer prioridades. Es que lo público lo repartamos nosotros en una democracia. La red pública y tocando nada más que 3 factores tan fundamentales como esos. Que el bipartidismo, porque me da igual. Si hablamos del concordato, el concordato que es del año 54, cuando se firmó el acuerdo con los americanos, se modificaron unos acuerdos en el 78 y el 79, justo antes de firmar la Constitución, y fue modificado por un gobierno socialista, que el vicepresidente era Alfonso Guerra. Fue modificado por un gobierno socialista en la que la vicepresidenta era María Teresa Fernández de la Vega. Y fue modificado por un gobierno socialista en la que la vicepresidenta era Carmen Calvo. ¿Os acordáis de las inmatriculaciones? Eso es un escándalo tan tremendo, pero ¿qué ha hecho el gobierno de la vicepresidenta Carmen Calvo negociando con el Vaticano? Legitimar esas inmatriculaciones que eran un fraude al pueblo y un fraude a nuestro patrimonio. Son temas tan evidentes, algo de lo público y de unas cantidades tan bestiales y tan significativas, que con esas 3 únicas condiciones, en vez de debatir por 10 millones de una cosa, 20 de otra, 30 de una financiación, además, si tocamos los temas fundamentales, que son los que están escondidos bajo la opacidad, no digo ya de los medios de comunicación, luego hablaremos probablemente en la siguiente mesa, cómo montan las escaletas. Nunca se habla de la Iglesia, nunca nos habla de la Iglesia, de la financiación de la Iglesia y de un Estado laico real. Nunca se habla del gasto en armamento real. Nos sale nuestra ministra hablando de que las fuerzas armadas para arriba, las fuerzas armadas para abajo, pero no sabe que se están gastando en estos tiempos de escasez, de pandemia y de danas, de los miles de millones que se están gastando. Hay contratos en defensa, que no hay más que leer el acuerdo del Consejo de Ministros, que establecen compromisos de gasto hasta el 2037. O sea, hay empresas que ya tienen asegurados sus contratos. ¿Qué empresas son las que pueden figurar hasta el 2037? Evidentemente eso no es conocido y no es objeto de debate ni en esta semana, ni en la que viene, ni en la que va a venir. Esto es un debate, estamos hablando de lo público, estamos hablando de algo que estamos financiando con nuestros impuestos. De aquí, de mi punto de vista, lo importante, cuando hablamos de república, yo no quiero llevar el debate al mérito, ni al hijo del emérito, ni a la nueva hija del emérito. Me da igual. Ese no es el debate fundamental que nos quieren llevar. El debate fundamental, estamos hablando de res pública, que en latín significa cosa pública. Significa defender lo público. Y eso para mí es la clave de este debate sobre lo que es nuestro régimen para el futuro y a lo que tenemos que aspirar. ¿Cómo lo podemos conseguir? Es tan sencillo como los que quieren el poder y dinero. Si yo quito el dinero a los que tienen poder, a la Iglesia, porque con la firma de estos contratos y estos acuerdos, si yo le resto dinero, le resto poder. No tengo que pelear contra ellos, tengo que quitarles el dinero que yo les doy, que el pueblo les da con nuestros impuestos. Si yo quiero reducir el gasto, yo no quiero reducir el gasto de armamento, yo quiero invertir en paz, que es otra manera de evitar los conflictos. Invertir en paz no es decir que sois unos utópicos, sois unos humanistas, es invertir en paz, que es invertir en educación, que es invertir en vivienda. Porque el primer derecho, a mí me da igual que un misil de ese enemigo que me quieren crear vaya a llegar a Badajoz o a Lisboa dentro de 3 años, si yo hoy no tengo para comer o no tengo donde vivir. Ese es el primer derecho. Eso es invertir en paz. Y eso es evitar conflictos, que es una de las maneras, desde mi punto de vista, en el que tenemos que construir nuestro futuro. Porque los conflictos, cuando se habla de la necesidad de las Fuerzas Armadas, cuando se habla de la necesidad de las prisiones, porque hay gente mala, cuando se habla de la necesidad de los bomberos, porque hay fuego, lo primero que hay que hacer es prevenir y evitar. Y lo que previene
la política. Es la política. Cuando fracasa todo es cuando el médico amputa una pierna, estirpa un riñón, el cirujano existe, pero la medicina lo primero que tiene que ser es preventivo. La política, en el buen sentido, por eso están criticando la política, por eso hay gente que dice, yo voy a ser vicepresidente, pero no me voy a meter en política. No, estás haciendo política. Esa política es la que hay que hacer y la que tienen que hacer. Y hay muchos políticos militaristas, y el militarismo no está asociado a los militares. El militar sale de la sociedad, y si hay una sociedad pacifista, los militares, como buenos conocedores de la guerra, serían los primeros pacifistas. Como no hay bomberos pirómanos, no tenía que haber militares que les gustara la guerra. Yo no estoy deseando que haya guerra para demostrar mis capacidades. Como el bombero no quisiera demostrar sus capacidades creando un fuego. Como el médico preferiría ser un médico preventivo más que un médico cirujano. Esa filosofía que es educación para la paz y demás, es una manera de invertir en paz. Pero yo no me quiero extender más después de las palabras de Amparo y quiero también soñar con lo que va a contarnos Alfonso, pero sí dejar el mensaje de que sí se puede y que únicamente es que sacar los temas importantes a debate, que hay que mirar a la luna y no al dedo que apunta a la luna. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a este octavo Foro Cántabro por el Cambio. Es un auténtico honor para mí estar con estas personas a las que admiro profundamente. Y reconozco que cuando me propuso Merche venir aquí a ser uno de los ponentes, pues me lo pensé varias veces porque me entró bastante el síndrome del impostor. Bueno, luego viendo el gabinete de Trump se me pasó un poco, pero el asunto es ese, como que, o sea, yo veía a esas personas, ¿no?, que tan doctas en esta materia y bueno, yo siempre me ha parecido que se me da mejor escuchar, cantar, preguntar, más o menos en ese orden. Y entonces, si tuviera que dar algún discurso, seguramente pues me vería más como en otra materia, ¿no? Pues en la relación de arte y política, quizá en comunicación. Pero esto de la República, pues bueno, pues me pregunté si debía venir. Bueno, al final vi que le habían puesto Republicaremos y entonces ya me vi un poco que por lo menos tenía que venir en representación de esa canción que se me ha emancipado. Y bueno, aquí estoy. Y entonces me puse también a preguntar, me pregunté, ¿no? ¿Cuándo empezó también? Porque, o sea, lo que sí tengo claro es que siempre he sido profundamente republicano. Y que no por eso no me daba vértigo venir, porque eso sí que lo tenía muy claro. Entonces me dio por preguntarme cuándo empezó esto, ¿no? Y es como que creo que es algo que nos ocurre a todos y todas y que luego nos velan de alguna manera. Porque yo recuerdo de muy pequeño que me rechinaba eso de la monarquía. O sea, era como, esto es injusto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que preguntaba, ¿no?, a mi familia, a la gente de alrededor, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué esa persona es rey y el resto no puede serlo? ¿No? Y entonces como que todo el mundo me decía, pues porque sí, porque las cosas son así, ¿no? Entonces pues yo no me conformaba con ello y siempre seguía preguntando por qué y por qué. Yo creo que en parte por eso estudié luego filosofía y en parte por eso estoy aquí. Y bueno, ahora voy a intentar hacer un juego, como tampoco quiero yo extenderme mucho, voy a intentar hacer un juego y luego contaré alguna cosa más, pero voy a cantar la canción que le da título a esta mesa y luego quiero que me hagáis un pequeño feedback, un poco breve, que algunos me deis en plan impresiones. Esto es lo último que se debe hacer en un concierto, pero como estamos en otro tipo de eventos, nos lo podemos permitir. Así que voy a cantar la canción y a ver qué os parece.
bastante sencillo, el que no lo haya oído, yo creo que podemos cantártelo. Está bien en la letra, y luego hay examen. Republicaré esta canción cuando el pueblo recupere su memoria y el pájaro negro se ha enterrado en el campo de infamias de la historia. Cuando caigan todas las coronas y los palacios sean ocupados por aquellos que fueron desahuciados. Republicaré esta canción cuando abramos la última frontera. Derribemos las vallas, los muros, acabemos con sus malditas guerras. Tomemos los medios y los fines, redistribuyamos la riqueza, devuelvan lo que no es suyo. Republicaré contigo, mi amiga, mi amiga. Publicarás tu versión cuando hagas tuya esta quimera de crecer para sostener, para recolectar con el mar y la tierra, cuando nadie sea más que nadie, por su género, su renta o su piel, o por el azul oscuro de su sangre. Cuando entiendas que todavía podemos, que el futuro sigue en nuestras manos, que somos muchas más que ellos. Cuando en las calles nos reconozcamos, que solo en común vencemos al miedo y que con fuerza y alegría juntas cantemos. Republicarás conmigo, mi amiga, mi amiga, mi amigo. Republicaremos, republicaremos, compañeros, compañeras. Republicaremos, republicaremos. Republicará esta intuición cuando el pueblo reivindique sus conceptos sin igualdad y sin solidaridad. Mi libertad no es más que privilegio, no hay más hondo negacionismo desde la existencia de lo estructural y arriba el surco. Republicaremos, republicaremos.
muchas gracias. Ahora quiero pedir que alguien pase el micro a un par de personas y me cuente por qué estoy yo aquí. ¿Por qué cree que esta canción ha merecido de repente estar con estas personas que tanto saben, ¿no? y que tienen tanto que decir de la República? Y no es por darme importancia, todo lo contrario, sino por qué creéis que es necesario esto para hablar de la República, meter este dispositivo, ¿no? Y por otro lado también que me digáis qué cosas os han llamado más la atención de la canción o os han movido. A ver. Vale, quería que había otro micro, pero no nada. Julio, solo una pregunta, no una respuesta rápida. Porque somos mucho más que ellos. Para aportar, te diría que metería un piano. Pero por lo demás, la verdad es que la han puesto en la mesa, bueno, siempre hay que dejar algo para después. Que me parece una herramienta muy importante lo que es la música a la hora de, pues eso, de tener unas ideas y digamos que en muy poquito tiempo pues que el mensaje llegue, que cale y digamos que se pueda desarrollar pues una argumentación pues un poco más extensiva, pero digamos que la música es una herramienta muy importante para ello. Y la verdad que es un gran trabajo lo que has hecho, lo que habéis hecho, porque es una canción que, bueno, que está muy bien y que llega. Eso al final lo que es lo importante. Gracias. A mí me ha recordado un himno, me ha rejuvenecido. Gracias. Yo te quiero dar las gracias a ti y a todo el equipo de Canal Red que hicisteis la canción, porque creo que necesitábamos un nuevo himno. Y este es el nuevo himno de esta nueva generación que se suma a todas las canciones republicanas que hemos escuchado desde la cuna en nuestras casas. Y esta es una para nosotras, para la gente joven, para las nuevas, para las que venimos a acompañar la lucha que tanto lleváis adelante. Entonces, gracias, porque tenemos un nuevo himno más que sumar a la lucha por la memoria, por la República y por la cosa de todas. Gracias. Buenas tardes, que conste que me cayó el micro por compromiso. Tómalo y ahí lo tienes. Entonces, como me lo dieron, aprovecho de decir algo. A ver, yo me llamo Cándido, soy de Asturias, no soy cántabro, vengo de Asturias con otros compañeros que estamos aquí, que nos parecían muy interesantes las jornadas estas, y sobre todo porque estamos en un momento importante de la historia, para la izquierda. Que creo que estamos rompiendo la puerta del miedo, y si no la estamos rompiendo, tenemos que estar a punto de romperla, porque es importante, ¿no? A mí me presta que hoy se esté hablando aquí de la República, porque además estamos participando, alguna gente estamos participando en lo que creemos que tiene que ser un gran movimiento republicano a nivel estatal, porque tenemos argumentos sobrados para decir, bastó ya de este sistema depredador, corrupto, que está machacando la memoria histórica, la memoria de nuestros antepasados, nos están volviendo por el camino del fascismo, y de ninguna manera podemos consentir eso. No podemos renunciar nunca a nuestra historia, jamás podemos renunciar a ella. Es más, tenemos que ir defendiéndola con la cabeza muy alta. Y hoy venimos aquí y aprovechamos también de tener una pequeña conversación con compañeros y compañeras que estamos trabajando en ese frente republicano desde distintas localidades del Estado, y hoy venimos a hablar precisamente porque después del 15 de julio del año pasado hubo una gran movilización republicana en Madrid, donde se ponía en cuestión
democracia o monarquía. Es decir, la monarquía no la eligió ni Cristo, y la democracia, dijeron, ahí tenéis la democracia, pero que tampoco es democracia. Vamos a ser realistas. Yo no me creo en la democracia que nos están ofreciendo en este país de ninguna manera. Entonces, o damos un paso al frente para cambiar este modelo social que nos están imponiendo a calzador, y además nos lo están imponiendo cada vez con más fuerza ante nuestro silencio, donde parece que tenemos miedo, que estamos acomplejados, que tenemos miedo de hablar del pasado, cuando creo que es el momento más importante para hablar de él, para que no nos ocupen otros que van a venir aquí a acabar con nuestros derechos conseguidos a base de sudor y sangre, ¿no? Sobre todo de nuestros antepasados. Y eso no lo podemos permitir. Y nosotros, decía, estuvimos aquí hoy con compañeros y compañeras del País Vasco, de Cantabria. Los de Galicia no pudieron venir porque están en unas jornadas también muy importantes que organiza Podemos en Galicia, pero porque para reforzar ese movimiento republicano, lo que queremos es crear el movimiento del norte, para ser más potentes, de Cantabria, Galicia y Asturias y País Vasco, el Frente del Norte, porque estamos planificando de hacer acciones mayores que partan desde los territorios, como el año pasado, para hacer una movilización mucho mayor en este país. Yo creo que la monarquía, que la quieren meter a uña a caballo, como sea, la quieren meter como sea, yo creo que nos la quieren meter a calzador, o sea, es decir, como el Profiden, que lo anuncian por la tele, tenéis que tragarlo con narices porque es lo que tenemos. Pues no lo tenemos que tragar, no los eligió nadie y hay que echarlos. Y solamente nos puede echar la fuerza popular, la fuerza del pueblo. Y entonces, yo insisto, en que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que atraer a mucha gente sin miedo, porque parece que estamos acomplejados. Y yo quiero agradecer desde aquí, ya termino, quiero agradecer desde aquí a Podemos Cantabria haber organizado estas jornadas, que me parece que son importantes, porque es necesario abrir el debate, y abrir el debate también en Podemos, porque nos han tratado de destruir y machacar y hundirnos y tirarnos a la fosa, a las cunotas, donde están nuestros antepasados, y eso no podemos permitirlo. Después de todo lo que nos pasó, no podemos permitirlo, porque estamos en el momento clave, difícil, no cabe duda, muy difícil, pero en el momento clave de levantar la cabeza. Que miren aquellos que hace tiempo quisieron hundir a Podemos, consintiendo y permitiendo todo lo que permitieron, que miren el papel hoy, que se mire Pedro Sánchez al espejo de dónde está y lo que puede pasar, y que mire la cobardía que tuvo cuando permitió, porque era su objetivo también hundir a Podemos, que ahora a lo mejor el hundido es él. Entonces vamos a ver dónde está la fuerza de la izquierda, que a nadie se nos olvide que Podemos nos han pegado un gran palo, pero estamos en condiciones de resucitar y de montar grandes movimientos que demanda la sociedad. Gracias, compañeros de mi manera. ¿Me recuerdos? Yo es que no me esperaba un examen, joder, me he puesto el último para pasar desapercibido. A ver, bueno, hablabas de por qué era necesaria tu canción. Yo creo que es necesario que la República sea transversal, que nos llegue a todos, que no sea un movimiento que nos recluya a la izquierda y que se sume gente, ¿no? Que se sume la juventud, que se sume la derecha, bueno, el centro, ¿no? Yo creo que la República es posible. A mí mi abuelo me decía que la República era posible, que él lo pasó muy mal defendiendo a la República y nos pedía a mí cuando era un crío que siguiera luchando por ello. Y yo creo que esas canciones nos animan, ¿no? A seguir luchando por ello. A mí la República es pueblo, ¿no? Pueblo somos nosotros, pueblo es Cándido, que sin que nadie la llamara cuando tuvimos un problema aquí con el Vilaboa, ¿te acordarás, Cándido? Te plantaste aquí a echarnos una mano. Pueblo es Cepi, que se viene desde la otra punta de España. Ahí, y yo creo que la República es eso, es pueblo, y tenemos que hacer que el pueblo sea grande y de esa manera pues algún día la República será cierta. Mi nieto
será republicano seguro. Menos. Perdonar, compañero, porque la canción, que se me olvidó mencionarla, me lancé, pero estaba ahí de pie y tuve que venirme para acá porque me emocionó. Enhorabuena, compañero, porque creo que nos ilustra un poco, ¿vale? Nada, no, rápido. Nada, yo creo que es importante el tema de los símbolos, la simbología, el tema de la batalla cultural, porque la juventud tenemos un problema, que es que no nos sentimos identificados con la República. Pero no es que no nos sintamos identificados porque no creamos los valores republicanos, sino porque es algo que se nos queda muy atrás. No tenemos símbolos, no tenemos canciones, no tenemos... O sea, yo soy muy friki de todo esto y me encantan las canciones y me pongo en casa canciones súper antiguas y demás. Pero creo que este tipo de trabajos, este tipo de cuestiones sirven mucho para vincular a esa juventud que no se siente referenciada por nada, que estamos falta de valores y de identidad. O sea, de identidad, de cultura, de bandera. Yo tengo muchas compañeras de prebendia que no se sienten identificadas con la bandera de la República. Pero más que nada porque es algo que no han construido ellas y ellos. Entonces, ahora aquí un debate que es jodido, que creo que este tipo de cuestiones son súper vitales e importantes para acercar a la juventud y que la juventud se siente identificada bajo lo estaba diciendo Julio, bajo la construcción de una república. Que no nos vale, a la gente joven no nos vale que nos digamos, quitamos al rey y cambiamos el modelo de Estado. No. Tenemos que construir una república en valores, en feminismo, en ecologismo, y creo que este tipo de símbolos son súper vitales. Ya os digo, la canción de la juventud, desde que salió esta canción, es una de las canciones que tenemos en nuestros encuentros y demás. Y son súper importantes y tenemos que seguir creando esos símbolos, esa cultura identitaria para que la gente joven se vincule a este movimiento, porque los movimientos memorialistas, que he estado trabajando yo mucho en el País Valencià con ellos, están faltos de este relevo generacional, pero porque no interpelan a la juventud. O sea, estaba escuchando a la compañera con los campos de concentración y demás, y eso la gente joven no lo siente, porque no lo ve. La gente joven no ha visto un campo de concentración, no sabe lo que es un campo de concentración, ni siquiera esta historia a lo mejor se les queda como muy alejada de la realidad social, de más allá del TikTok y los 4 fachas, fachatúes, como lo llamamos, pero vamos, que creo que es importante en cuanto a la creación de simbología nueva e identitarismo. Muchas veces no se habla de identitarismo y creo que es vital para la construcción de nuevos movimientos populares. Y nada, con esto. Muy rápido, gracias por la canción, porque me he sentido identificado y eso no es poco. Lo mismo y rapidito. Quiero decir algo que sé que Alfonso no va a decir y que por eso voy a decirlo yo, porque precisamente porque creo que la política es la colectivización de las buenas cosas. Me siento muy orgullosa de que tanto Isa, Serra, Manu Levin o yo hubiéramos integrado parte con nuestros arreglos en el piano, en el violín y en el bajo, una composición maravillosa, pero por lo mismo, y precisamente porque creo también que hay que reconocer quienes ponen el cuerpo, la cara, el talento, la cabeza, este tema es de Alfonso Gardi, de su maravilloso talento, la letra entera, los acordes, la composición, hay que decirlo, porque te lo mereces, y creo que lo decimos también así, pues la gente a lo mejor quiera sumarse a hacer más cosas. Ese videoclip también fue hecho con mucha más gente que nos envió vídeos para hacer el videoclip, que luego editó nuestro maravilloso Mario Puyol y tal, pero como digo, siempre las ideas a veces surgen de un chispazo de una persona que se atreve a ponerlo en la marcha, y eso es Alfonso Gardi, y creo que hay que decirlo y aplaudirlo mucho, porque así a lo mejor también más gente se anima aquí a hacer más cosas bonitas y integremos todas partes de este proyecto. Ya ves que me pasa el micrófono. Mira, yo la verdad es que he escuchado, la conocía la canción, pero escuchada así, tan de cerca, me ha llegado más adentro, ¿no? Y luego lo junto con lo que decía antes el compañero, compañera, es el resumen de todo ello, es el resumen por nacer,
entera disposición porque ha sido maravilloso. Un minuto, porque antes he sido tan breve que una cosa se va a entender. Yo creo que es importante lo que decía, que somos mucho más que ellos y que nos lo tenemos que creer, porque los adversarios sí que lo saben. Y los adversarios no son los monárquicos, los adversarios son los que están en contra de lo público y en defensa de lo privado. Y es importante que lo creamos, somos mucho más que ellos. Gracias. Para mí ha sido un verdadero placer y es muy esperanzador ver cómo un joven habla con tanta convicción de república, de libertad y de utopía, porque sin utopía no se avanza en la vida. Hace falta un poco de utopía para alcanzar los objetivos. ¡Viva la República! Muchas gracias a todos los que han dado. No sabía que me iba a salir de aquí, me tiré a la piscina y todo ha sido maravilloso. Y precisamente Ceci lo ha leído muy bien. Precisamente a donde quería ir es a eso, no a darme un baño de masas aquí, no tiene ningún sentido eso. La canción al final tampoco no es lo importante aquí. Lo que quería decir es eso, que necesitamos generar artefactos que conecten precisamente con eso que decía al principio, que parecía que había dicho porque sí, con esa intuición republicana que tenemos todos, que está ahí y que realmente luego nos tapan, porque realmente es una intuición de rebeldía, ¿sabes? Que luego nos quita. Si os fijáis en la canción, pues ahí, más allá de lo que dice, también es cómo está hecha, está pensada para eso, es de las canciones más conscientes que he hecho. Dice republicaremos y habla, lo dice en futuro queriendo, pero también lo dice de una forma de no pedir nada, republicaremos, lo haremos, lo dice solemnemente. Y además lo dice en primera persona y en plural. Lo haremos entre todos. Ese es tenemos que empezar a pasar a la ofensiva. Tenemos que dejar de estar a la defensiva, estar llorando porque si el rey, porque si no. Tenemos que leer con mucho respeto y mucha admiración lo que fue la primera, lo que fue la segunda república, pero tenemos que empezar a imaginar una tercera república, cómo queremos que sea. Porque yo estoy bastante convencido de que el momento de oportunidad se va a dar. O sea, estamos en un momento de decadencia, pero eso no quiere decir que vayamos a ir a mejor, o sea, podemos ir a peor y lo pueden aprovechar otros. Entonces tenemos que construir esa epicidad, tenemos que generar artefactos, pero no solo con canciones, tenemos que generar relatos que hablen de cómo llegamos a una república, sino relatos que hablen de gente viviendo en una tercera república, películas que hablen de gente viviendo en una tercera república. Pero al final este sistema, el gran triunfo que tiene es que nos impide soñar otras formas. Tenemos que intentarlo por todos los medios y yo creo que esta es solo una de las maneras y además tampoco que yo digo que está demasiado lograda, yo lo he hecho lo mejor que he podido, pero creo que ese es el camino, ¿no? Decía Anguita en su libro de conversaciones, ¿no? Por la Tercera República, que había que ponerse a escribir, ¿no? En plan de ya directamente a una constitución republicana. Y es cierto, creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo de mil maneras. Pero es que antes de eso tenemos que recuperar a esos jóvenes que no se sienten nada identificados con la república. Han conseguido que la monarquía sea lo moderno y la república lo de los viejos para los jóvenes. O sea, ¿qué disparate es ese? Entonces tenemos que volver a darle esa connotación sexy a la república. Tiene que ser un artefacto, un símbolo que realmente despierte esa rebeldía y nada, pues republicaremos. Y bueno, ¿te parece? ¿Cierro con otra canción o no? Y decir también que yo me he venido arriba echando el micro para allá y claro, algunos no lo han entendido, creían que era el momento de hacer el turno de palabra que creo que vendrá ahora, pero claro, o sea, lo siento, ha sido culpa mía. Esta canción se llama Red, yo la dedico a todos los que estáis aquí. Quiero que a partir de hoy me consideréis un amigo. Y habla de unirnos, pero hay gente que lo entiende mal. Ya lo sabéis que hay gente que entiende las uniones muy mal. Y de repente se cree que es unirse por arriba, desde los despachos. Pero no, se trata de unirse por abajo.
veo ningún conejo en la chistera, en la chistera escondido. Yo también estoy perdido, también estoy confundido entre el ruido y la maleza, vulnerable ante el espejo. A mí también, a mí también me han herido. Pero ¿y si nos unimos? ¿Y si compartimos? ¿Y si hacemos fuerza? ¿Y si en colectivo? Vengo de cerca y de lejos, cansado y aturdido, desde las llamas del llano. Vengo a ofrecerte mis manos, mi voz y mi corazón, a decirte con mi canción que puedes contar conmigo, y sea como haya sido aquí, aquí tendrás a un amigo. Y si nos unimos, y si compartimos, y si hacemos fuerza, y si en colectivo. Vengo de cerca y de lejos, cansado y aturdido, desde las llamas del llano. Vengo a ofrecerte mis manos, mi red y mi corazón, a decirte con mi canción que puedes contar conmigo, que sea como haya sido aquí, aquí tendrás a un amigo, aquí, aquí tendréis a un amigo. Yo creo que sobran las palabras. Ha sido un auténtico placer teneros con nosotras aquí. Alfonso, Amparo, Julio, muchísimas gracias y que se repite más veces.